Tenemos hoy un diálogo interesantísimo que es sobre las escuelas económicas liberales. Y para ello tenemos a María Blanco y a Francisco Cabrillo, dos personas que precisamente por venir de distintas áreas, no inicialmente de la Escuela Austríaca de Economía, sino de otras áreas donde se han especializado, creo que nos pueden aportar muchísimo. Mi nombre es Ramón Parellada, soy de la Universidad Francisco Marroquín y yo comentaba al inicio que en la universidad hemos otorgado algunos doctores honoris causa a todas aquellas personas de diferentes escuelas que han hecho algún avance, algún aporte a la libertad. Creemos que cada escuela tiene su aporte, ha tenido su área de estudio y bueno, pues eso es lo que nosotros reconocemos. Y igual tenemos un salón Milton Friedman, como una biblioteca Ludwig von Mises, la Plaza Adam Smith, el Salón de Vistas Bastiat, y así podemos seguir nombrando mucha otra gente, el Auditorio Hayek. Y pues a nosotros nos da mucho gusto que cualquiera que trate de trabajar desde distintos ángulos y avanzar sobre la libertad, que lo pueda transmitir. Así que los dejo ya. Vamos a hacer una primera pregunta general, a ver que nos respondan, y esta sería, escuelas liberales, ¿cuántas hay realmente, escuelas económicas liberales? ¿Y cuáles son las que ustedes más han estudiado? Empezamos con las damas, así que María. En realidad, además de la escuela austríaca, que es, podríamos llamar, primero habría que definir qué es una escuela de pensamiento económico liberal. En principio, las escuelas de pensamiento económico liberal son aquellas escuelas que estudian las teorías que a lo largo de la historia de la teoría, se han dedicado a promocionar la libertad y la responsabilidad individuales. Esa sería la definición más amplia. Y en ese sentido, pues abarcaría desde antes de Adam Smith, probablemente habría que irse a la Escuela de Salamanca, y podríamos ir picoteando a lo largo de la historia de la teoría económica diferentes autores que han compartido esta visión de la defensa de la libertad y la responsabilidad individuales en el comportamiento económico. Porque no es solamente, el liberalismo no es solo económico, como algunas personas no saben y otras sí, pero estamos en un congreso de economía, entonces, bueno, pues también en el comportamiento económico se puede defender la libertad y la responsabilidad individuales. Y podríamos rastrear, autor por autor, algunos, sorprendentemente, defenderían estos principios en algunas cosas y en otras no, porque no hay una pureza total en la naturaleza ni tampoco en el ser humano. Si nos acercamos al siglo XX, a partir de Adam Smith, que es cuando probablemente aparece este fenómeno de las escuelas de pensamiento económico, o por lo menos así lo tipificamos, por motivos didácticos probablemente, es posible que si viajáramos al siglo XIX y nos fuéramos a Inglaterra, a lo mejor alguno de los que llamamos clásicos de la escuela, perteneciente a la escuela clásica inglesa de economía, se molestara si viera que le juntábamos con otro, que es como, a veces en algunas cuestiones coincidían, pero en otras eran pues Real Madrid y Barça, ¿no? Una cosa así. De hecho, Malthus y Ricardo pues eran famosos porque eran muy amigos, pero discutían permanentemente de muchísimas cosas de economía, como Adrián Rabier y Rayo discuten de teoría monetaria, por ejemplo, ¿no? Que para el resto es una maravilla porque se aprende solamente escuchándoles, ¿no? Y como el ejemplo que he puesto, porque les tengo delante, de teoría monetaria, siempre hablamos de, siempre estáis con la reserva fraccionaria, vale, pues igual que está ese ejemplo, hay otros muchos ejemplos que se refieren a la economía, no necesariamente a la política monetaria, pero podríamos hablar de política fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente la escuela austríaca defiende la libertad, por supuesto la escuela austríaca también, sino que otras muchas escuelas, y sobre todo individuos, personas, la defienden. El tema de las escuelas aparece especialmente cuando se profesionaliza la economía y aparecen las cátedras de economía en las universidades. Y entonces cada maestro pues tiene su cantera de discípulos, que es una manera de difundir el pensamiento maravillosa. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos maestros y es una forma fantástica de difundir ideas
de generar pensamiento crítico, porque tener un maestro no es aceptar todo lo que te dice, palabra de Dios, te alabamos Señor, sino cuestionarle y que el maestro pues te haga como hacen los maestros zen, que cuando te plantean un haiku no te responden apenas, pero te dan, ala, estudia un poco más, hijo, ala, lee un poquito más, coge el segundo volumen de no sé qué, ¿no? Y así es como se crean las escuelas, en el sentido más puro y literal de la palabra, de pensamiento económico, y las liberales son aquellas que defienden el predominio de la libertad y de la responsabilidad individual. Y por eso podríamos hablar, por ejemplo, de la escuela de Public Choice, de los que se dedican a estudiar Law and Economics, como por ejemplo Paco Cabrillo, los monetaristas y otros muchos, ¿no? Pero a mí me gustaría pasar el turno de palabra dejando encima de la mesa la idea de que aunque a nosotros, por motivos didácticos, nos resulte mucho más fácil hablar de teoría económica del pasado más allá y del pasado más reciente, en términos de escuelas, lo cierto es que somos pensadores, somos científicos que nos dedicamos a pensar y a cuestionar. Y yo por ejemplo, no soy austríaca, tampoco soy public choice. Adrián me mira así porque dice, ¿otra vez? Sí, no paro de decirlo. ¿Simpatizo? Sí. ¿Me encanta estudiar la escuela austríaca? También. No, nunca pensaría que soy de escuela austríaca, ni de public choice, ni soy institucionalista. A mí me gusta estudiar Law and Economics, me gusta estudiar a Friedman, me gusta estudiar la metodología de la escuela austríaca y todo aquello que me proporcione, porque para eso está, herramientas con las que avanzar en el descubrimiento de las teorías que promocionan la libertad y la responsabilidad individuales. Gracias, María. Pues muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con Ramón y con María. Yo siempre digo que, ya lo he dicho en nuestras reuniones, yo siempre quiero que me presida María y debatir con María. Es uno de los objetivos de mi vida, así que en este momento lo estoy cumpliendo y estoy encantado. Y por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Voy a seguir en esa misma línea, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, creo que lo que no tiene sentido es centrar el debate en términos de escuelas. Este está dentro, este entra fuera, porque esto es empobrecedor necesariamente, ¿no? Ha habido, por circunstancias históricas, determinadas escuelas que sí podemos caracterizar como tales. Por ejemplo, una que no ha mencionado María es la escuela que se forma en torno a Ordo, la revista alemana, ¿no? Esto es una escuela, unos señores que se conocen, que actúan juntos en unos momentos muy difíciles de su país y actúan de manera conjuntamente e intentan influir en la política económica. Pero luego hay otras cuestiones mucho más difusas. Por ejemplo, con frecuencia se habla de la escuela de Chicago. Bueno, ¿qué es la escuela de Chicago? Es imposible definir la escuela de Chicago, entre otras cosas, porque por lo menos hay 4, por lo menos. Habría una escuela de Chicago originaria, de Frank Knight, de la que deriva, por ejemplo, Buchanan, que siempre se consideró también en esa línea. Hay una escuela de Chicago monetarista. Hay otra escuela de Chicago que estudia los mismos problemas que los monetaristas de Friedman y llega a conclusiones absolutamente contrarias desde el punto de vista técnico, pero que también es liberal, que es la escuela de las expectativas racionales, estudia los mismos problemas y llega a resultados distintos. Y hay otra escuela de Chicago, que es la que a mí personalmente más me interesa, que es la que está ligada a la regulación y al análisis económico del derecho, en la que estaría Ronald Coase, en la que estaría Stigler y en la que estaría, entre otros, hay muchos más, pero estaría Gary Becker, ¿no? Son 3 economistas que me han influido a mí profundamente. Por lo tanto, el hecho de formar una escuela depende de cuál sea la situación en la que se encuentre uno en un momento determinado. Claro, otra cuestión muy importante es, tomemos un tema, el monetarismo o el análisis económico del derecho. Bueno,
podemos defender posiciones diferentes con una determinada metodología científica. Lo que mejor conozco, que es el análisis económico del derecho. Puede haber, en general, el enfoque de análisis económico del derecho es liberal y incluso se ha llegado a decir que es una introducción en un campo poco proclive al pensamiento liberal como es el mundo del derecho norteamericano. Por citar lo que mejor conozco, que es el Centro Olin de la Universidad de Harvard, con el que colaboro hace muchos años, siempre se acusó desde la izquierda la creación del Centro Olin como una maniobra miserable de los ricos para meter allí unos pérfidos liberales frente al espíritu progresivo de la Facultad de Derecho de Harvard. Por tanto, podemos encontrar cuestiones de este tipo, ¿no? Pero yo diría que si un mensaje tenemos que tener es que hay economistas liberales. Los adjetivos, las calificaciones son sorprendentes. No sé, en Law and Economics, en análisis económico del derecho. La gente de mi amigo Steve Chabel. Steve Chabel, ¿qué es? Es liberal, sin duda, sin duda. Pero es de alguna escuela. Está en Harvard. Hay una llamada escuela de Harvard. Francamente, no. De hecho, Law and Economics empieza, esto sí se puede localizar. Law and Economics empieza claramente en el moderno Law and Economics, empieza en la Universidad de Chicago en la década 1960-1970. Ahí tenemos un grupo y un momento histórico, donde hay unos señores que se reúnen y está Director, está Stigler, está otro montón de gente, está Landes, está Posner, Posner era entonces bastante más liberal que ahora, dicho sea de paso, que Posner, que es un tipo muy genialoide, también tiene ideas muy, muy diferentes. Pero en un momento dado esto se extiende. ¿Hay en estos momentos una escuela de Law and Economics de Chicago cuando se hablaba de aquello de Chicago Law and Economics? Yo creo que no. Muchas de las ideas se han extendido a otros sitios y lo que hace la gente hoy en Harvard está absolutamente en la línea que se podía haber hecho en Chicago en los años 60 o 70. Gracias, Francisco. Justamente dijiste algo que era que todas hacen algún aporte, o todas van sumando en algún tema hacia la libertad. Cuando estuvo Vernon Smith, que lo identificamos con la economía experimental en la universidad, él comentó que le llevó muchos años de sus experimentos para llegar a las mismas conclusiones de Friedrich Hayek. Y él lo que decía, que Hayek era tan grande, tan inteligente, y él necesitó pasar por todo ese proceso. Entonces, al final llegó a las mismas conclusiones. ¿Podemos decir lo mismo de las otras escuelas? Tú, María, que has estudiado un poco más a Buchanan y a Ostrom, ¿cómo lo ves? ¿Se acercan un poquito? ¿Hay algunas coincidencias? A mí la figura de Hayek me parece central para entender la defensa de la libertad en la historia del pensamiento económico y actualmente. Cada uno tiene su... Esto es como cuando te preguntan a qué hijo quieres más. Pues yo quiero a todos, ¿no? Entonces, Mises tiene su función y su papel y su puesto, Adam Smith tiene el suyo, completamente distinto, Rothbard tiene el suyo, y Hayek tiene el papel de enlace, entre otras cosas, ¿no? No solamente hizo aportaciones muy relevantes, sino que además aparece en todos sitios. Tú estudias teoría de sistemas y ahí está el tipo. De hecho, no es por hacerme publicidad, pero mañana presento una ponencia sobre teoría de sistemas donde va a estar Hayek también. Pero hablas de derecho y Hayek también ha escrito también de derecho y tal. Hablas de precios, hablas de cualquier cosa. Él era una persona multifacética que estudió muchísimas cosas y por eso me parece que es muy relevante como punto de conexión, porque efectivamente cuando hablas de Buchanan, pues claro que leyó a Hayek y le citan todos, a Hayek le citan hasta sus enemigos, ¿no? Para bien o para mal le citan. Y creo que es un ejemplo
de qué es la defensa de la libertad desde el punto de vista teórico. Es decir, uno puede no estar de acuerdo con determinados matices o con alguna manera de plantear las cosas por parte de Hayek, pero es indudable que el tipo defendía la libertad desde el punto de vista teórico en cada ámbito, y que se preocupó de estudiar el comportamiento humano basado en la defensa, basado en la libertad individual y la responsabilidad individual en aquellos aspectos que tocó. Y además entró en todos los charcos, en los más complicados y en los menos complicados, en la mente, en la teoría de precios, en el pensamiento económico, sus libros donde escribe sobre pensamiento económico, pues con eso puedes hacer el curso entero, casi. Como ahora los cursos son cada vez más cortos, pues tienes 4 lecturas y chimpún, se acaba. Entonces, es una persona que para mí representa más allá de lo adecuado que te parezca, o que para eso están los maestros también, para superarles y criticarles y mejorarles y cuestionarles y de todo, ¿no? Es decir, no se trata de alabarle como si fuera un tótem, es un maestro, no es un tótem. Entonces, me parece muy representativa la figura de Hayek, y luego, por supuesto, que Buchanan, como estaba diciendo Paco, procede de esa escuela de Chicago de donde viene Knight. Es muy bonito estudiar aquella época, o sea, la época de Knight, y las puertas que abren y cómo se bifurcan todos los estudios, las diferentes ramas que estudiaban todos estos autores, es fantástico, porque desde Knight también hay una línea que une a Coase, Williamson y los premios Nobel del pasado año, que estudian teoría de contratos y todas estas cosas. Y me permito hacer una digresión, con permiso del moderador. Siempre me preguntan, Jesús Huerta de Soto tiene siempre a bien, porque es muy generoso, proponerme que escriba yo los artículos que hacen referencia a los premios Nobel para la revista Procesos de Mercado. Y siempre me hago la pregunta, pensando un poco, intentando pensar con la cabeza de Jesús, pienso, ¿el tipo es liberal y austríaco? Porque claro, Procesos de Mercado es una revista de pensamiento básicamente austríaca y liberal. No vamos a poner en cuestión a Jesús, ¿no?, que viene ahora después a dar su charla. Me cuesta mucho decir que no. Incluso si los premios Nobel del pasado año no declararon nunca ser liberales, no hace falta ir con la banderita diciendo lo que eres. Muchas veces el que va con la banderita no defiende realmente nada más que lo que se llama en estas nuevas generaciones postureo, es decir, está impostando una actitud por lo que sea, y a veces son las personas que no se ponen etiquetas las que hacen avances importantes dentro de la teoría económica. Y esta gente que está estudiando la teoría de contratos como estímulo dentro de la propia empresa, y no necesariamente están acudiendo al Estado todopoderoso como estimulador, sino que intenta ver si dentro de la propia empresa se generan incentivos, etcétera, tal vez estén haciendo un favor a la investigación sobre la libertad sin saberlo, a lo mejor, y a lo mejor sin intención tampoco, ¿no? Está muy bien eso también, ¿no? Y en este sentido, hago la misma pregunta cuando pienso en gente como Knight, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ellos se declararían, soy de esta escuela o de la otra escuela y soy liberal o dejo de ser liberal, y probablemente no, pero sí, no me cabe la menor duda, y aquí quiero romper una lanza y denunciar desde aquí también, probablemente estarían financiados por la familia Koch, y probablemente estarían siendo denunciados, censurados, y seguramente no se les invitaría, o se les invitaría con peros y con protestas por parte de algunos estudiantes de determinadas universidades norteamericanas, ¿no? Porque si se defendiera lo que defendía Knight o Coase o Buchanan, etcétera, bueno, Buchanan ahora mismo le están intentando presentar como el destructor de la democracia americana, etcétera, ¿no? Probablemente muchas de estas dudas y del planteamiento de esta mesa de debate se debe a los tiempos que corren, a los tiempos que estamos viviendo, más que a las diferencias que pueda haber o no entre las escuelas económicas liberales. Gracias. Francisco, tú me mencionaste entre pasillos
una relación que existía entre Hayek y Higgs. ¿Podrías elaborar un poco más? Y por otro lado, quería comentarte, quien tengo en la corbata es Hayek, precisamente. Necesito las gafas. Pero confirmo que es verdad. Y tal vez, ¿qué otra relación hay entre las otras escuelas que tú has mencionado, Sí. como Law and Economics y que tú te especializas? Sí, vamos a ver. Hayek efectivamente es un gigante del pensamiento del siglo XX. Creo que esto no se puede negar. Si uno sigue la evolución intelectual de Hayek, y además Hayek es un hombre que ha hablado mucho y siempre ha opinado abiertamente, y lo que decía Ramón es el caso de la obra de Higgs, ¿no? Higgs de Higgs nace la, pudiéramos llamar, la microeconomía moderna. Higgs tiene un par de ensayos de los años 30 y un libro que a mí personalmente me influyó mucho en su día y a mucha gente, que es Valor y Capital. Un libro matemático, formalizado, y que de alguna manera representa lo que es el modelo de la microeconomía neoclásica moderna. Bueno, Hayek era un gran defensor del libro de Higgs. Y lo dice, además él lo dice continuamente, llega a decir en un momento dado, dice, yo creo que con la obra de Higgs toma absolutamente cuerpo la teoría del valor moderna, ¿no? Se plantea si es austriaco o si es Perico de los Palotes, ¿no? Entonces, el planteamiento es claro. Higgs, la relación es por los dos lados, ¿no? Higgs tiene uno de los artículos más bonitos de Hayek, sobre Hayek, que os recomiendo a todos la lectura, se llama The Hayek Story, la historia de Hayek. Es un artículo que empieza que hay dos señores, uno se llama Hayek y otro se llama Keynes, que un día leen a un economista sueco que se llama Wicksell, y que los dos parten de un problema de Wicksell, sin el cual no se entiende, al menos la obra del primer Keynes, del Treatise, ni la teoría austríaca del ciclo, ¿no? Son los desajustes entre tipo de interés real y monetario. Entonces el artículo de Higgs se plantea, bueno, los dos parten de lo mismo y llegan a dos mundos absolutamente distintos. ¿Qué hubo allí, ¿no? Esto sí nos indica cómo había un corpus interesante y compartido de la teoría económica. El ejemplo de Higgs y Hayek es interesante. Luego, ¿qué ocurre? Luego, vamos a ver, yo como soy más viejo que lo que hay aquí, y soy además miembro de la Mount Polaris Society desde hace muchos años, porque soy muy jovencito, pues, claro, yo conocí una Mount Polaris Society donde estaban todos estos. Es decir, yo conocí personalmente allí, no a Higgs lo conocí curiosamente en California, cuando estaba estudiando, era un viajecito al que no le hacía caso a nadie, más que Clower y Leon Hufwood, que eran los que le habían llevado. Los demás no le hacían mucho caso. Pero yo he tratado, bueno, a Becker lo traté bastante, he tratado a Buchanan, pero yo he coincidido en la Mount Polaris Society con Coase, con Robbins, con Stigler, con toda esta gente. Claro, esta gente, pues había cosas que estaban de acuerdo y otras no, por mil razones. Buchanan y Becker se llevaban mal, tenían una serie de desajustes, sobre todo la aplicación de, por ejemplo, un tema técnico. ¿Tiene sentido aplicar teoría de juegos? Stigler menos Becker, pero la gente muy resistente a aplicar teoría de juegos, mientras otros se lo hacían, pero son aspectos puramente técnicos. Entonces esta gente pues, tenía su nivel, eran todos tipos muy listos, y tener al otro al lado que también es listo, pues igual no les gustaba. Y voy a contar simplemente una anécdota. Reunión de la Mount Polaris Society con Ronald Coase bastante mayor, pero en perfecta forma. Coase murió con 103 años, pero estuvo muy bien hasta el final. Le pregunta alguien a Coase, bueno, usted coincidió en el London School of Economics en los años 30. Ahí estaba Hayek. Dice, ¿qué aprendió usted de Hayek? Respuesta de Coase, yo de Hayek no aprendí nada. Y lo que siempre decía Hayek, mi maestro fue Arnold Plant. Arnold Plant es un economista poco conocido, que es conocido sobre todo por una serie de críticas al derecho de patentes. Es el famoso paper de Plant sobre patentes. Fuera de eso,
hay muy poco. Y yo creo que dice el plan por meterle el dedo en el ojo al otro, ¿no? Directamente. Bueno, estamos hablando de personas del máximo nivel intelectual, es decir, si Hayek digo que es un gigante intelectual, Coase es uno de los grandes, pero de los grandes economistas del siglo XX. Sin Coase no se entiende lo que yo hago. No son los 2 premios Nobel del último año, que sin Coase no habrían existido, no se entiende lo que yo hago y no se entiende lo que hace mucha gente, ¿no? Porque habló una serie de bien. Coincidían los dos, estaban en la Mont Pelerin Society, y en el fondo estarían lo mismo. ¿Había diferencias? Sin duda, el debate intelectual, y sobre todo ya a ciertos niveles, llega a ese tipo de cuestiones. Podríamos afirmar que las escuelas económicas liberales están de acuerdo todas en que los precios deben ser libres, que los mercados laborales deben ser flexibles, no debe haber salarios controlados, que el comercio exterior no debe tener barreras, ni arancelarias ni no arancelarias, que debe haber libre competencia, que la teoría de capital, que el capital y el interés deben funcionar también libremente. ¿Podríamos afirmar que todas estas teorías coinciden en esto? ¿Dónde está el límite para separar las que consideramos escuelas económicas liberales de las que ya no las consideramos liberales? Allá voy. Bueno, yo parto de la base de que si no tienen esos principios como punto de partida, no son liberales. Entonces, en principio todas sí. Pero creo que las diferencias estarían en el posibilismo. Es decir, hay algunas escuelas de pensamiento económico que te dicen, mira, Ramón, todo lo que has planteado, precioso, sobre el papel, queda maravilloso. Ahora bien, partimos de una situación concreta como es la Unión Europea o la relación entre los diferentes países de Latinoamérica o, pongamos el caso de Venezuela. ¿Qué pasa si de repente vienen los extraterrestres y se llevan a Maduro? Y todos los chavistas, ¿no? Se los llevan a todos, ¿no? Y ponen a Ramón de presidente para que, no sé, a Paco Capella, mejor. Te quedas conmigo. Ponen a Paco Capella, que es muchísimo mejor que Maduro, mejor a Paco. Y tiene que plantear la transición en Venezuela. Las cosas no se pueden hacer a lo bestia. Hay un ministro español, que es el ministro Argüelles, conocido por el famoso error Argüelles. Pasar a la posteridad por un error es un poco terrible, ¿no? Yo prefiero pasar a la posteridad por el efecto blanco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no, el error Argüelles, terrible. ¿Cuál fue el error de Argüelles? Pues de repente decidió que efectivamente lo que tenía que hacer el gobierno español era reducir gasto, y lo que hizo fue cortar todos los programas de inversión en infraestructuras que habían y que llevaban 2 años poniéndose en práctica y tenían una duración de 10 años, ¿no? Bueno, todas las empresas privadas suministradoras al gobierno se hundieron porque todas las previsiones que habían hecho se les destrozaron. Entonces no se pueden hacer las cosas de repente siempre en todos los sitios. En otros sitios sí, por ejemplo, Leszek-Balcerowicz, Polonia, cogió por las circunstancias, la situación económica, las circunstancias históricas, geográficas, etcétera, lo analizó y dijo, esto en 3 meses metemos todas las medidas así a cascoporro y verás cómo funciona. Y funcionó. Entonces yo creo que las diferentes escuelas tratan de introducir cambios probablemente en la misma dirección, pero a diferente velocidad y de diferente manera. El caso de la teoría monetaria creo que es bastante claro, pero no solamente en teoría monetaria. Por ejemplo, ¿llamaríamos liberal a aquellos que estudian la eficiencia del gasto? Todos los liberales somos partidarios de que el gasto público sea mínimo. Quiero decir, si no hay Estado es inexistente, pero suponiendo que hay Estado, el gasto público tendría que ser mínimo. ¿Qué es mínimo? Además de estudiar qué significa mínimo y a qué partidas las dirigimos, ¿es conveniente estudiar que cada euro que se gaste por parte del Estado se gaste de la mejor manera posible? Bueno, pues muchos economistas y muchos liberales
te dicen, el estudio de la eficiencia del gasto es completamente intervencionista, socialista, marxista cultural, ¿no? De todo te llaman, de todo. Y no se paran a pensar cuál es el objetivo real de ese estudio. Y como eso hay muchísimos casos. Y, por ejemplo, quienes intentan estudiar el comportamiento humano, la teoría de sistemas, las neurociencias, etcétera, ¿esas herramientas son liberales o no? Son herramientas exactamente igual que cualquier otras herramientas, las matemáticas incluidas, ¿no? Por ejemplo, el cómo se utilice la herramienta es lo que define que esa teoría sea coherente, sea mejor o peor, etcétera. Y así todo lo demás. Entonces, es muy difícil, la pregunta que has hecho tiene su complicación porque, claro, efectivamente, los puntos que has mencionado son el ABC, eso es el ABC. Y además, en primero de carrera, en introducción a la micro y en introducción a la macro, está todo eso. Enseñas a los alumnos de primero, increíble, en universidades españolas, les enseñas que el salario mínimo genera desempleo. Y todos en primero lo saben, lo ven en el gráfico, te contestan bien los exámenes y salen a la calle y te dicen directamente, pues, parece mentira que no pongan un salario mínimo adecuado, no va a haber quien encuentre trabajo el día de mañana. Y dices, algo no estamos haciendo bien. No sé qué, pero no. Y ese ejemplo, esta anécdota que es real, pone de manifiesto la importancia de transmitir todos esos principios que en teoría todos los entendemos a la práctica. Y esa es la labor, creo yo, de las diferentes escuelas de pensamiento liberal, y por eso creo que todas son necesarias, aunque estemos más de acuerdo con unas o estemos más de acuerdo con otras. Entrar en el terreno del derecho, por ejemplo, lo que hace Paco, Law and Economics, me parece complicadísimo porque, como ha dicho él mismo al principio, el derecho era un terreno secuestrado por el Estado y ahí estaba bien agarrado, y el intentar tener un insider, hacer un trabajo inside job del derecho y plantar la semilla de la libertad individual me parece muy loable. Muy complicado porque se hace siguiendo sus reglas del juego, las reglas del juego del propio derecho, del sistema legal, y hay que entender muy bien, es muy técnico, etcétera, pero me parece fundamental. Igual que el public choice, estudiando el comportamiento de las personas cuando están en público. El comportamiento económico de una persona individual que va a Mercadona a comprar leche no es el mismo que cuando es gestor de una política económica o es el director de un órgano regulador, ¿no? Ese tipo de estudios, aunque si lo miramos con el liberalómetro en la mano, dices, ay, no es sangre pura, se le ve el rojerío. No, más allá de la broma, puede parecer poco puro, es necesario, porque son pequeños pasitos donde se va sembrando algo que yo creo que sí va empujando o debería ir empujando de alguna manera la sociedad hacia el mismo final que queremos todos. Gracias, María. Paco, siguiendo con esta tónica de las coincidencias, algunas coincidencias, porque hay muchas diferencias metodológicas y otras diferencias de otro tipo, me gustaría añadir una pregunta adicional que sería, ¿por qué es tan difícil que los economistas que están en el gobierno adapten estas teorías? Muchos de ellos están con mainstream, con keynesianismo, con neokeynesianismo, con redistribución, con ingeniería social, y estas las van dejando de un lado o se oponen o las consideran, en algunos momentos dados, las consideran enemigos del ser humano. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Tenemos que separar los políticos de los otros. Los políticos son, como decía Adam Smith, insidious and crafty animals. Animales astutos e insidiosos. Yo he escrito alguna vez que viendo a algún político español puede decirse que son insidious, pero no crafty, porque son muy poco crafty realmente, son bastante brutos. Pero ¿qué ocurre aquí? Que el político es un maximizador a corto plazo y busca votos. Mi héroe en la política española es
un ministro del que seguramente no habréis oído hablar, que no ha dejado mucho en la historia, que se llama García Barzanayana, hace cosa de 100 años. ¿Por qué es mi héroe García Barzanayana? Porque en un momento dado dijo en el Parlamento que él se definía a sí mismo como librecambista. Y a continuación añadió, pero aquí, hoy y en España, me declaro proteccionista. O sea, magnífico. Por eso define en buena medida los políticos. Entonces yo creo que aquí hay dos cuestiones. Está el político carente absolutamente de principios. En España los tenemos así. No tiene un principio, le da igual, va dando una cosa a otra. Luego, pero hay otros que sí lo tienen. En relación con tu pregunta, para mí probablemente el criterio para distinguir lo que es liberal o no es cuál es la actitud hacia, si hay de confianza o desconfianza hacia el sector privado o confianza o desconfianza hacia el Estado. Y aquí mi modelo es Keynes, ¿no? Es decir, ¿por qué Keynes es muy difícil que digamos que es un liberal y no se ha influido tanto? Porque Keynes tenía una idea, Keynes tiene una gran desconfianza hacia el sector privado. Su idea de los mercados financieros como el concurso de belleza, del famoso capítulo 12 de la teoría general, un concurso de belleza absolutamente irracional, bueno, pues esa es la bolsa. Y en cambio, Keynes y mucha gente, no voy a hablar de Pigou porque hablaremos el viernes, que es otro de mis personajes favoritos. Liberación en el Hotel Regina a las 10 de la mañana. ¿A las 10 o a las 12? Empieza a las 10. Ah, tú vienes más tarde. Vale. Bueno, ¿cuál era la idea de esta gente? La idea de esta gente es una visión elitista de la política económica. Es decir, Keynes era un elitista. Sí, podemos decir que hoy es de izquierda, Keynes era un elitista de narices. Pigou era un elitista, Pigou le llegó a acusar de filocomunista. Mira, igual, era un elitista de narices. Había unos tíos listos, que eran los que decidían, y unos tíos menos listos, a los cuales hay que dirigir. Para mí este probablemente sea el punto clave, porque si mantienes esta posición, cada vez que tengas un problema vas a pensar que el Estado no lo va a saber resolver y entonces tienes que intervenir. ¿Y quién va a intervenir? El listo Keynes en sus diversas intervenciones en comités, por ejemplo en el comité Macmillan, en algún otro, tiene otra frase maravillosa y creo que define esta situación. Cuando se plantea el problema tema permanente en la Inglaterra después de la vuelta al patrón oro, mantenimiento del patrón oro, la política automática o discrecional, etc. Keynes defiende la política discrecional absoluta de los gobiernos y el propio Banco de Inglaterra le dice, oiga, pero es que eso que usted dice está muy bien, pero ¿cree usted que realmente esto hay alguien que sea capaz de hacerlo bien? Respuesta de Keynes, podría darle ahora mismo 5 o 6 nombres de personas de la City que lo harían estupendamente. Esa para mí es la diferencia clave entre una visión liberal de la economía y una visión de otra. Lo otro, como has dicho, hay muchos aspectos de cuestiones técnicas, de cuestiones analíticas, que dos economistas engagés podemos pasarnos días enteros discutiendo mientras el hombre de la calle te mira como diciendo estos tíos están completamente locos, ¿no? Pero son cuestiones técnicas, pero para mí este es el punto clave. Quería añadir, apostillar algo a Paco. Es importante que existan esas cuestiones técnicas sobre las que debatir, porque si solamente las diferencias, qué aburrimiento, por Dios, todos de acuerdo. Eso por un lado. Y luego, respecto a los políticos y la desconfianza o confianza hacia el sector público, creo que hay un fenómeno que no es nuevo porque es propio del mercantilismo y más allá, pero que ha degenerado en un mal que ahora mismo es uno de los peores males que tenemos, que es la confianza de los políticos en el sector público como aliado que se puede corromper, que te ayuda a ganar más votos y que presentas
yo soy amigo de las empresas cuando lo que haces es chanchullear con las empresas, sobre todo con las más grandes, como siempre. O sea, en España tenemos una larguísima tradición, pero no solo en España, y España no es probablemente el sitio donde más. Y degeneramos en lo que se conoce como capitalismo de amiguetes o de compadres, como dicen en México, o crony capitalism, como dicen en Estados Unidos, con lo cual se acusa al libre mercado de lo que no es responsabilidad suya, y son las actitudes de los políticos pseudopartidarios de la libre empresa, que en realidad lo que son partidarios es de la empresa que pacta por debajo de la mesa, a espaldas de los consumidores y, como decía también Adam Smith, donde hay dos o más empresarios están conspirando contra el consumidor, bueno, pues invitan a tomarse unas cañas al gobierno para seguir conspirando contra el consumidor, que además es el que paga impuestos. Y muchos o bastantes políticos que se han autoproclamado liberales porque defienden la libre empresa, pues han pecado de esto y han llegado incluso a hacer cosas que están cuestionadas por la justicia, ¿no? Y han hecho mucho daño al pensamiento liberal. Nos quedan 5 minutos y tal vez quisiera Francisco y María, ahora le voy a dar la palabra a Francisco, para que pudiera decirnos unas conclusiones que favorezca que haya un poco más de empatía entre las distintas escuelas para alcanzar algunos objetivos. Entre nosotros mismos hemos tenido críticas furiosas de una escuela con otra, pero verdaderamente furiosas, y posiblemente los más intervencionistas y los que no son liberales se aprovechan de estas situaciones para llevar agua a su molino. En fin, quería dejar algunas observaciones de ustedes. Bueno, simplemente, hombre, yo creo que en el mundo, si observamos hoy cómo se hace la teoría económica, realmente las discusiones son enormemente técnicas. Es verdad que esto tiene implicaciones importantes, pero vamos a ver, las observaciones, los debates técnicos, como decía María, son muy importantes, pero también tenemos que ser un poco escépticos. Yo a mis estudiantes siempre les pongo, cuando explico esto, un ejemplo, ¿no? Uno de los grandes ejemplos de avance hacia el liberalismo es el establecimiento del libre comercio en Inglaterra en 1846. Construyamos el lugar, James Mill primero, Ricardo después, han construido la teoría de los costes comparativos, hay una teoría muy sólida, difícilmente atacable. Unos años después, el libre comercio se establece en Inglaterra, aquello que había dicho Adam Smith, que sería más fácil que se estableciera una océana o una utopía que el libre comercio, lo había dicho Adam Smith 70 años antes. Bien, podemos decir, bueno, hemos elaborado nuestro modelo, perfecto, al final hemos tenido la razón. ¿Es verdad? No. En los debates sobre el libre comercio ingleses los debates son de una pobreza espectacular. La teoría de los costes comparativos prácticamente no entra. ¿Por qué se llega al libre comercio? Porque hay una opinión pública, se predica en las iglesias, esto es un fenómeno curioso, desde el púlpito, y el lema de los abolicionistas de los aranceles, que está en las tarjetas que todavía se ven por ahí de la Anti-Corn League, era: el pan nuestro de cada... Se veía una familia pobre y se decía: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Abolición de los aranceles sobre el trigo. Eso es lo que hace triunfar realmente. Y los señores de Manchester, cuyos conocimientos de teoría económica, les aseguro a ustedes que eran realmente limitados. Decía Stigler que para que a un economista le hagan caso, y los economistas somos como predicadores, ¿no?, y que a un economista puede estar diciendo cosas muy sensatas sin que nadie le haga caso, pero en un momento determinado puede que esto ocurra, puede que las circunstancias hayan cambiado, que haya habido una crisis, que la gente no sepa qué hacer, lo que sea, porque la reacción puede ser hacia el liberalismo o absolutamente en contra, como estamos viendo ahora. Pero
puede ocurrir. Por lo tanto, la reacción causal, vamos a discutir, porque tenemos una teoría aquí sensacional, oye, y a los enemigos los dejamos machacados. A lo mejor no. Gracias, Paco. María, en un par de minutos, tus últimas conclusiones. La otra parte contratante de la segunda parte del tratado, el tratado que significó el comienzo del libre comercio, la primera parte contratante era Richard Cobden, que fue el que montó la Liga en contra de las leyes del cereal en Gran Bretaña, que era un activista sobre todo, no era un tipo teórico, intentó convencer a unos, a otros en el Parlamento y tal, pero era claramente liberal. Esa es la parte contratante de la primera parte. La parte contratante de la segunda parte era uno de los padres de la socialdemocracia, intervencionista a más no poder, pero partidario del libre comercio con el objetivo de hacer el Estado más grande y más fuerte. Y era Michel Chevalier, claro. Francia tiene esas cosas, tiene a Bastiat, pero también tiene a Michel Chevalier. Lo que quiero decir con esto es que nunca nosotros, personalmente y con toda humildad, nuestra misión es dejar de lado los egos, porque entre los economistas, especialmente en la academia, el ego es un mal, es un virus, la inflación de los egos es una cosa mala y a veces nos invade demasiado y creemos que la importancia es nuestra, no de el objetivo que perseguimos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que la honestidad debe ser nuestra virtud a la que agarrarnos, la humildad y la honestidad, no perder de vista el objetivo común que todos tenemos por delante y darnos cuenta de que a lo mejor nuestra teoría maravillosa, preciosa, que le hemos puesto un lazo rosa, la va a agarrar un Michel Chevalier cualquiera, pero va a dar lugar a lo que en la práctica creemos que es, pues en este caso, el libre comercio, ¿no? O va a agarrar un activista como Richard Cobden y va a perseguir durante 20 años a todos los agentes económicos y políticos de nuestro país para lograrlo. Entonces, no somos nosotros los que vamos a lanzar la verdad y tal, no sé qué. Nuestra misión es el trabajo de hormiguita, humilde y honesto, para poner en manos de la opinión pública, en un momento raro, como el que decía Paco, pues de repente hay una crisis, la gente está desesperada, pues servir un poco de guía, si es posible, con una teoría que no lleve a la catástrofe, sino que lleve, por lo menos, a la prosperidad. Pues muchas gracias, María, muchas gracias, Francisco. Un fuerte aplauso.